Buenas tardes, es un gusto poder estar en este momento, siempre continuando con la clase correspondiente a lo que es análisis financiero. Hoy estaríamos llevando a cabo lo que es prácticamente el estudio sobre una de las herramientas de análisis de planeación financiera, que en este caso corresponde al análisis de fondos, ¿verdad? Y lo que es prácticamente el flujo de efectivo o planeación financiera. Mucho este, directores financieros, así como administradores financieros, trabajan en este proceso en cuanto prácticamente al aspecto de lo que corresponde la planeación. Entonces nosotros estaríamos enfocados ahorita en ese aspecto. Vamos a ir viendo un poco lo que corresponde al contenido y el contenido estaríamos hablando de lo que es el estado de flujo de fondos, cuenta y uso, así como el estado contable del flujo de efectivo y lo que es el pronóstico del flujo de efectivo, así como rango de estimación del flujo de efectivo y lo que es ejercicio de evaluación. Voy a poner acá un poco la presentación en pantalla completa. Los objetivos que nosotros estaríamos persiguiendo es explicar la diferencia entre lo que es el estado de fuente, ¿verdad? O mejor dicho, lo que es una fuente y lo que es un uso. Asimismo, comprender la diferencia entre los saldos de cuentas de fuente y uso de fondo y el estado de cuenta de flujo de efectivo. Así mismo estaríamos analizando cómo crear fuentes y uso del estado de cuentas de fondo, hacer ajuste y análisis de los resultados, y describir el propósito y el contenido del estado de cuenta de los flujos de efectivo, al igual que las implicaciones que contiene. Este, un poco hablando del aspecto de la introducción en esta unidad, ¿verdad? Y parte de lo que es la herramienta de análisis financiero, nosotros hemos venido analizando, ¿verdad?, el aspecto de la finanza o situación financiera de una organización y de una empresa, enfocado por medio de lo que son el análisis de los indicadores financieros o lo que son los ratios de indicador, que eso ya lo miramos en días pasados y estuvimos viendo en ese sentido, ¿verdad?, lo que es la razón de liquidez, de efectivo, deuda, cobertura, actividad y rentabilidad. Entonces, incluso hicimos algunos ejercicios. Esta vez, dentro del marco de la planificación que lleva el aspecto de la finanza, estaríamos hablando de lo que es el flujo de efectivo, estaríamos hablando de lo que es el estado de fuente, también conocido, ¿verdad?, como un estado de cambio en la posición financiera. Es decir, desde esta perspectiva, este instrumento lo que nos permite es poder comprender realmente en un marco de planificación qué es un uso y qué es prácticamente una fuente. Y cuando hablamos de eso nos estamos refiriendo a los fondos, ¿ya? Es decir, vamos a considerar estos elementos que de alguna u otra manera nos pudiera permitir poder comprender dentro de un marco de planificación cómo la organización, cómo la empresa o la institución puede hacer uso de estos fondos. Y hablamos de un buen uso, estaríamos hablando de la manera de cómo se puede hacer uso de estos fondos de manera eficiente y eficaz, ¿verdad? Es decir, comprendiendo también o que se comprenda de que esta herramienta de estado de fuente y uso, o mejor dicho, el análisis de lo que es el flujo de fondos, muchos lo conocen como flujo de efectivo, pero realmente cuando hablamos de flujo de efectivo estaríamos como un poco limitados, ¿verdad?, a otros aspectos relacionados a los fondos, porque el flujo de efectivo o mejor dicho, el flujo de fondos recoge en sí todo lo que corresponde a la fuente y uso y estaríamos hablando de todos los fondos relacionados directamente con relación a la empresa. Miremos un poco el estado de fuente y uso y cómo pudiéramos, dentro de un enfoque de sistema de planificación, desarrollar de alguna u otra manera algunos análisis que nos permitan poder comprender, ¿verdad?, el comportamiento financiero. El estado de fondos proyectado es otra de las herramientas necesarias y para poder desarrollar el estado de fondos proyectado, nosotros estaríamos haciendo uso de lo que es el estado de fuente y uso de años anteriores, así como un estado de fondo de año actual y el estado de fondo proyectado. Es decir, este mismo estado de fondo proyectado lo que nos permite poder, de alguna u otra manera, dentro del marco de la planificación, es poder comprender, ¿verdad?, la fuente y uso de los fondos. Pero para esto tendríamos que considerar el comportamiento que
los fondos han tenido, ¿verdad?, en años anteriores. Por eso consideramos que el primer paso es el análisis del estado de fuente y uso de año anterior, asimismo comparándolo, ¿verdad?, con relación al año actual, y esto pudiera permitir un sistema de proyección, ¿verdad?, en base a lo que es tener un fondo o un estado de fondo proyectado. Ahora, cuando hablamos de fondo proyectado, ¿verdad?, no podemos dejar a un lado el aspecto de lo que corresponde a un presupuesto de efectivo. Aunque no vamos a estar ahorita en este momento analizando lo que es un presupuesto de efectivo, pero estamos haciendo hincapié al uso de las diferentes herramientas que dentro de los aspectos de análisis financiero pudiéramos estar implementando como directores, como administradores. Y por eso mencionamos que otra de las herramientas de análisis, ¿verdad?, de la cual hacen uso administrativo y financiero del estado de presupuesto de efectivo, ¿verdad? Es decir, se puede valorar la necesidad del efectivo en el corto plazo en temas de proyecciones financieras. Por eso, cuando hablamos de lo que es el análisis de los indicadores financieros, un poco haciendo hincapié de las clases anteriores en cuanto al análisis de los indicadores de los ratios, por eso hablábamos de los diferentes indicadores de liquidez, de rentabilidad, de cobertura, porque esto nos permitiría poder comprender, incluso hablamos de lo que es también el indicador de deuda, ¿verdad?, o apalancamiento. Esto nos pudiera permitir comprender el grado de eficiencia con que la empresa puede estar operando, ¿verdad?, sus recursos administrativos, financieros, y de esta manera poder comprender la necesidad posible del efectivo. Y aquí pudiéramos analizar el aspecto de lo que es, en este sentido, el capital de trabajo. Hay que analizar el capital de trabajo y, aparte del capital de trabajo, mirar también el nivel de endeudamiento y la liquidez de esta empresa y la cobertura que tiene. ¿Ya? Es por ello la importancia de que dentro del sistema de planificación se pueda comprender los diferentes análisis que la organización puede desarrollar, ¿verdad? Es necesario que el gerente proceda a la evaluación de la liquidez de la empresa con la finalidad de poder comprender esa necesidad de efectivo. No podemos nosotros hablar de apalancamiento si no comprendemos la necesidad del efectivo, pero tendríamos que ver, además de la necesidad, del comportamiento, y es por ello la importancia de analizar los diferentes flujos, o mejor dicho, el flujo de efectivo, su comportamiento. Y aquí es donde viene, caen otros un número de herramientas con las que ya estábamos mencionando, como lo que es el estado de fuente y uso, mirar realmente esa capacidad que tiene la empresa en cuanto a ese manejo de esos recursos, ¿verdad? En este proceso, el director administrativo financiero puede valorar la liquidez de la empresa, analizar cuál es la mejor opción de fondo, renegociar el periodo de deuda, así como nuevas líneas de crédito que le permitan mejor desempeño y rendimiento. A veces nosotros podemos caer en el grave error de solicitar financiamiento cuando realmente no se requiere, pero esto se debe a que muchas veces no se procede a realizar los análisis correspondientes, o bien hay variables dentro de los aspectos de los análisis que están incidiendo en los resultados. Pudiéramos decir, por ejemplo, vuelvo y hago siempre hincapié, ¿verdad?, al tema de las razones financieras y análisis, el hecho de que de alguna u otra manera las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por cobrar no sea tan efectiva, ¿ya? Pero esto no quiere decir que de alguna otra manera, solo porque mi comportamiento de lo que es la recuperación del efectivo o estas cuentas por cobrar no se están convirtiendo en efectivo al plazo que nosotros requerimos, quiere decir que vamos a requerir financiamiento. Por ello que pudiéramos implementar otro tipo de políticas administrativas y financieras, como una buena política de recuperación de crédito. Es decir, hay que tratar de analizar todos los aspectos. Entonces, esta parte de lo que es el presupuesto de efectivo es determinante, porque nos permitiría poder comprender la necesidad del efectivo y a dónde pudiéramos nosotros colocar ese efectivo necesario. Otro mecanismo de análisis es el modelo de crecimiento sustentable, donde podemos valorar si el crecimiento de la venta es congruente con la eficiencia operativa. Este aspecto, ¿verdad?, siempre es importante poder comprenderlo en función también a los análisis de indicadores, como aquellos de cobertura, como la parte
de lo que es la eficiencia del activo, ROA, ROE, es decir, poder comprender qué tan eficiente estamos siendo nosotros o estamos siendo nosotros en el manejo de la empresa con relación a los activos y que estos activos que nosotros estamos manejando de alguna otra manera está siendo eficiente en cuanto a la generación o el desarrollo productivo de la empresa, generando ventas. Entonces, hay muchos aspectos que dentro de los análisis hay que saberlos estructurar, ¿verdad? Saberlos entender. El estado de lo que es el flujo de fondo y fuente de uso, que es el que vamos a estar analizando en estos días, ¿verdad? Es determinante. Es importante poder comprender esa fuente y esos usos. El desarrollo de todo proceso operacional de una empresa, ¿verdad? En este caso requiere de fondos. Aquí estoy dando un poco lectura a este contenido. Es por ello que el director administrativo y financiero constantemente está en la búsqueda de obtener los fondos necesarios para cumplir con todo el compromiso contraído en el tiempo pactado. Muchas veces nosotros comprendemos el tema de fondos solo como la parte del efectivo, ¿ya? O bien como el equivalente del efectivo. Pero sin embargo, esto sería muy limitante. Al referirnos solo a la parte del efectivo, nos estaríamos limitando. Entonces, en este caso, por eso nosotros hablamos prácticamente de fondo, ¿verdad? Siempre continuando, así como el equivalente del efectivo, los cuales son utilizados para poder desarrollar procesos operacionales, así como la inversión, la búsqueda de lograr flujos de fondos razonables, se vuelve indispensable para la empresa, ya que esto indicaría el buen razonamiento sobre la toma de decisiones en cuanto a la obtención de fondos y de uso. Entonces, miremos un poco esto, ¿verdad? Definiendo fondos. ¿Qué queremos decir con fondo? La primera definición que viene, ¿verdad?, a la mente cuando nosotros hablamos de fondo es, como habíamos mencionado, efectivo o son equivalentes a efectivos. De esta manera, ¿verdad?, nosotros pudiéramos, como ya lo mencionábamos anteriormente, limitarnos, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Estas transacciones que afectan los flujos de entrada y salida del efectivo son primordiales. Eso es claro, es primordial, ¿verdad? Esta entrada de lo que son los flujos de efectivo y de hecho ayudan a explicar la importancia del estado del flujo de efectivo. Pero definir los fondos como efectivo es limitante a un análisis de flujo de fondos, en lo que esto se definen estrictamente como efectivo, no toman en cuenta las transacciones que no afectan directamente el efectivo. Esto es importante porque nosotros pudiéramos comprender algunos aspectos que están relacionados, por ejemplo, como las ventas al crédito. Si nosotros solo hiciéramos hincapié, ¿verdad?, a la entrada de efectivo, entonces estaríamos aislando algunos otros movimientos como estas ventas al crédito, por dar un ejemplo. Por eso, nosotros hacemos uso, ¿verdad?, de lo que corresponde a un concepto ampliado de lo que corresponde a fondo y no solo al aspecto de lo que es el efectivo. Entonces, miremos un poco el aspecto relacionado a las inversiones y las reclamaciones. Esto nos lleva a este análisis, a este contexto. Y cuando hablamos de las inversiones, ¿verdad?, nos estaríamos refiriendo específicamente a esta estructura de lo que corresponde a los activos. Y cuando hablamos de las reclamaciones, hablamos de los pasivos y de capital. Entonces, este enfoque es necesario para que se comprenda de que al hablar de fondos, estaríamos hablando, estaríamos definiendo, ¿verdad?, o centrándonos prácticamente en el balance general y en la estructura del mismo. Estaríamos hablando de los activos y estaríamos hablando de los pasivos y del capital. Es decir, que los activos son las inversiones que la empresa, los socios, de alguna otra manera han desarrollado, pero al mismo tiempo tenemos, por otro lado, el aspecto relacionado a lo que corresponde a la pasivo, ¿verdad? Y a lo que corresponde también el capital. Vamos a tratar acá de poner un poco la pantalla, aquí, ok, aquí estamos ya, perfecto. Se había desactivado, sigamos, ¿verdad? Entonces miremos siempre este contexto de lo que estamos analizando. Aquí tenemos un poco en la figura número 2, tenemos los activos y en los activos tenemos las inversiones, efectivo, equivalente del efectivo, cuentas por cobrar, inventario, anticipo, otros activos, ¿verdad? Y tenemos por otro lado lo que corresponde, ¿verdad? Y bueno, acuérdense que ahí en esta parte tenemos también lo que corresponde al activo fijo. Y por otro lado tenemos el pasivo
y esto corresponde a las reclamaciones y tenemos lo que es el capital. En el capital está todo lo que es prácticamente el aporte de los socios y estamos incluyendo incluso el tema de la utilidad retenida. Ahora, en este sentido, ¿verdad? La información que describe el estado de flujo de fondos, ¿verdad? Pudiéramos decir que es necesario mencionar que los flujos de fondos, de una u otra manera, solo presentan o describen los cambios netos del balance general y no lo bruto. Por consiguiente, pudiéramos pensar, ¿verdad?, que la información que nos otorga es limitada, ya que no nos estaría proporcionando todos los cambios ocurridos. Es decir, esto es parte de lo que hemos venido explicando. Realmente suele tener información financiera restringida mediante la presentación de los estados financieros básicos, aunque facilitan un panorama amplio de los fondos. Los estados de fondos resultantes se centran en el cambio de la posición del efectivo de la empresa o bien en el cambio del capital de trabajo. Esta parte es importante poder comprenderla en este sentido en cuanto a lo que es el estado de fondos resultante, es decir, en la parte del aspecto del cambio de la posición del efectivo o bien el cambio de capital de trabajo. Esto es parte de lo que estaríamos analizando también más adelante y preparar un estado básico de fondo, lo que nos lleva en este sentido son los siguientes pasos. Es decir, uno sería determinar la cantidad y la dirección de los cambios netos en el balance general que ocurrieron entre la fecha de los dos balances. Es decir, cuando nosotros vamos a elaborar en este sentido lo que es un estado de fondo de fuente y uso, vamos a trabajar en este caso con dos balances generales. En este caso nos referimos a un balance del año anterior, ¿verdad? Y un balance del año actual. Por eso se habla que en el paso 1 se determina la cantidad y la dirección de los cambios netos en el balance general que ocurrieron entre la fecha de los dos balances. El segundo paso se clasifican los cambios netos ocurridos en el balance general como fuente o bien como uso. Aquí vamos a estar viendo la parte de la regla, cuándo es una fuente y cuándo es un uso. Y en el paso 3 se consolida esta información de fuente y uso en un formato de estado de fondo. Entonces, preparar un estado básico de fondo, miremos acá. Ya estamos con los pasos para que podamos comprender cómo funciona, ¿verdad? Pero antes yo quiero siempre hacer hincapié a esta importancia de poder comprender, ¿verdad? Los pasos que conlleva. Recordemos que para elaborar un estado de fuente, ¿verdad?, de fondo, o un estado de flujo de fondo, o un estado de fuente y uso, que es lo mismo. Estos son los pasos con los que nosotros estaríamos trabajando. Primero, ¿verdad?, hay que determinar, y hago hincapié a esto, hay que determinar la cantidad y dirección de los cambios netos en el balance general que ocurrieron entre las fechas de los dos balances. Recuerde que si nosotros vamos a trabajar con vamos a poner un ejemplo, 2019 y 2020, entonces pues esos son los años de que vamos a considerar, ¿verdad? Y estaríamos hablando en este caso del acumulado, ¿verdad? De todo lo que es el año. Por eso dice determinar la cantidad y la dirección del monto. Aquí estaríamos hablando de cada una de las variables, considerando las variables como cuentas, por decirlo así. Y el paso número 2 sería en este sentido, ¿verdad?, lo que es la clasificación de los cambios netos ocurridos en el balance general como una fuente o bien como un uso. Para esto hay algunas reglas y en este sentido nosotros estaríamos viendo si hay un aumento o hay una disminución. Vamos a mirarlo y esto tiene que ver con la cuenta del activo, con la cuenta del pasivo y con la cuenta del capital. Y el paso número 3 está enfocado prácticamente a llevar esa variación, o mejor dicho, se consolida en una información de fuente y uso en un formato de estado de fondo o un formato de estado de fuente y uso. Entonces, este aspecto de tener en cuenta cada uno de estos pasos es determinante para poder comprender los movimientos que nosotros vamos a estar desarrollando. Sigamos siempre con nuestra explicación. Miremos aquí un poco. Voy a tratar de subir. Vamos a ver si esto me lo permite. Quiero que estén acá. Vamos a subir por aquí, creo, para que no nos afecte. Ahí lo vamos a dejar.
¿verdad? Para ver el encabezado. Ok, sigamos. Preparar un estado básico de fondo. En el proceso de preparación colocamos, ¿verdad? Un balance general de un periodo a la par del otro con relación a otro periodo en el paso número 1, que es el que ya habíamos hablado. Y procedemos a observar la diferencia, o mejor dicho, las variaciones o cambios existentes, si hay un aumento o bien si hay una disminución, ¿verdad? En la entidad. En el paso número 2 se procede a lo que es la clasificación de cada elemento del balance general, ya sea como fuente o uso de fondo. Es decir, que ahora esta variación nosotros la tendríamos que clasificar. Estaríamos clasificando en este sentido si ha sido, en este caso, una fuente o un uso en función a las reglas que ya vamos a estar dando, ¿verdad? Y el paso 3 es consolidar en este sentido lo que es en un formato de fuente y uso la información. Miremos acá, sigamos con nuestra presentación. Ok, aquí tenemos las reglas, ¿verdad? La primera regla que tenemos que observar muy cuidadosamente es cuando es una fuente de fondo. Cuando hablamos de fuente, estaríamos hablando de que cualquier disminución en un activo se va a considerar una fuente y cualquier incremento, en este caso, en lo que corresponde a un pasivo o una cuenta de capital, entonces también sería una fuente. Entonces, repitamos, primero, ¿verdad? Para poder considerar como una fuente de fondo, es decir, de dónde proviene, estaríamos considerándolo pues como una entrada, tendríamos que determinar que hay una disminución en el activo. Y lo siguiente es también que debería de haber un aumento en lo que es el pasivo o el capital. Aquí mismo también incluimos lo que corresponde a la utilidad neta después de impuestos y a lo que corresponde a la depreciación. La depreciación nosotros siempre la vamos a considerar como una fuente, considerando, ¿verdad? En este caso, de que en este sentido, es un ingreso, uno dice, pero ¿por qué un ingreso si es un gasto que se está reconociendo por parte de la depreciación del uso de un activo? Si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando la depreciación de un activo y nos permite el reconocimiento, pero esta depreciación que nosotros reconocemos y que la llevamos al gasto, por decirlo así, permite una entrada del efectivo, porque acuérdense que es un gasto no desembolsable. Y como un gasto no desembolsable, entonces pues esto realmente se nos convierte en ¿qué? En un ingreso, en una fuente, ¿verdad? Lo segundo que estaríamos analizando es cuando hablamos de lo que corresponde a un uso de fondo. En este caso, la regla sería lo contrario. Estaríamos hablando de que cuando hay un aumento de un activo, estamos hablando de que en este caso es un uso de fondo. Entonces pasaría también a una disminución o un decremento en la parte de lo que son el pasivo del capital, ¿verdad? Lo que son las pérdidas netas, dividendos y readquisiciones o retiros de acciones. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estaríamos hablando de que estas reglas son las que nos deberían de permitir poder hacer una clasificación cuando es una fuente, cuando es un uso y poder comprender esas variaciones que estamos teniendo. Repitamos, fuente de fondo, en este sentido, cuando hay una disminución de lo que corresponde a un activo y un aumento de un pasivo. Y lo que es uso de fondo, cuando hay un aumento del activo y una disminución del pasivo, o bien, en este caso, de lo que es del capital. Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? En este sentido. El análisis de flujo efectivo de la empresa, un poco hablando de la importancia, ¿verdad? En este sentido, la administración financiera está dirigida a poder lograr los flujos de efectivo para la empresa que sean sostenibles y constantes. Es decir, nosotros necesitamos flujos de efectivo, ¿verdad? Que sean como sostenibles y que sean constantes. De esta manera, generan las entradas necesarias para el desarrollo operacional. Si nuestras fuentes son deficientes, entonces ese sería un problema y tendríamos que analizar nuestras fuentes y tendríamos que analizar nuestro uso. Por ello, regresamos a este punto, ¿verdad? Y tener cuidado en este sentido, incluso en la disminución de lo que corresponde al activo, ¿verdad? Y el aumento del pasivo, porque tendríamos que tener bien en cuenta
Estos tipos de disminuciones, que si bien nosotros lo podemos considerar como una fuente, hay que tener cuidado en el tipo de disminución y en el tipo de activo y en el tipo de aumento de lo que corresponde a lo que es el pasivo, igual en la parte de los usos de fondos. Vamos a ver un poco el ejemplo de esto, ¿verdad? En este sentido, existen, siempre haciendo referencia del aspecto de lo que corresponde a las depreciaciones, recordemos que cada país tiene, en base a sus políticas fiscales, ¿verdad? Las consideraciones en estos aspectos. En nuestro caso tenemos, ¿verdad? Un poco, perdón, la reseña en cuanto a los métodos que podemos hacer uso, método de línea recta, de unidades de producción, así método de saldo decreciente, método de la suma de dígitos de los años. En este sentido, pues, no vamos a explicar cada uno de ellos, solo estamos haciendo referencia a las necesidades y en cuanto a los diferentes métodos que pueden ser aplicados en la empresa. Eso de acuerdo, volvemos, repetimos, a lo que es la norma fiscal. Ahora, la parte de la estructura del flujo del efectivo de la empresa, ¿cómo estaría estructurado? Un flujo de efectivo, un flujo operacional, un flujo de estado de cuenta y uso. Ok, estaría estructurado en lo que corresponde, ¿verdad? El flujo operativo, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento. Es decir, si yo desde un enfoque quiero hacer hincapié a lo que corresponde a mi balance general, en esta parte del flujo operativo, nosotros estaríamos haciendo o estamos directamente relacionados con los procesos de producción y comercialización, así como la entrada y salida del efectivo. Es decir, que aquí en esta parte operativa estaríamos hablando de lo que es el efectivo, caja, banco, disponibilidad, cuentas por cobrar, inventario. Entonces, toda esa parte hace hincapié a la parte operativa, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde a la estructura de lo que es el balance general. Y el flujo de inversión, en este sentido, está relacionado de manera directa con la compra y venta de activos fijos de la empresa. En este caso, el desarrollo de interés también empresariales. Es decir, aquí nosotros hablamos de todo lo que corresponde a lo que son los activos fijos, ¿ya? Es decir, maquinaria, equipo, todo estos tipos de activos que de alguna u otra manera permite el desarrollo operacional y que permite de que la empresa pueda obtener los recursos financieros necesarios o bien el efectivo necesario para que pueda así seguir operando. Y la parte de lo que es el flujo de financiación, ¿verdad? Estamos haciendo o se hace referencia o está relacionado prácticamente a las transacciones de financiamiento con deudas de capital, es decir, que aquí nosotros no hacemos hincapié a lo que es el aporte de capital de los socios, es decir, cómo se está aportando el capital. Aquí tendríamos que analizar el nivel de endeudamiento. Si ustedes se fijan, cada una de estas estructuras, y por ello quiero ir un poco despacio, responde a las necesidades de análisis financiero, cada una de ellas. Acá está. Es decir, yo puedo incluso trabajar, además de lo que es mi estado de flujo de fondos, estado de cuenta y uso, un análisis de los indicadores en cuanto a la parte relacionada a la rentabilidad, relacionada a lo que es la cobertura, relacionada a lo que es apalancamiento. Es decir, yo puedo hacer un análisis de acuerdo a los diferentes flujos operativos de inversión y de financiamiento. Solo que en este punto lo que nos está llevando al análisis es cómo está estructurado el flujo de efectivo o flujo de fondos. ¿Verdad? ¿Ok? Vamos a continuar para que podamos ver un poco cómo esto funciona, ¿verdad? Miremos un poco el ejemplo. Voy a hacerlo desde acá, desde esta presentación. Voy a leerla aquí. Dice, consideremos un ejemplo. Si una empresa aumenta sus cuentas por pagar, miren qué interesante, las cuentas por pagar a lo que corresponde a 2.000. Esto implicaría una entrada del efectivo, por tanto sería clasificada como fuente. Y si el inventario aumentara en 3.500, sería una salida de efectivo, por lo que se clasificaría como un uso. Yo quiero, en este punto, yo quiero siempre un poco detenerme porque a muchos les cuesta poder comprender cuándo es una fuente y cuándo es un uso.
Vayamos, ¿verdad? En este caso, a lo que son las reglas. Después usted se puede venir acá. Yo quiero que vayamos desde acá para que no se les complique y podamos analizarlo. Miremos aquí la regla. Dice fuente de fondo, ¿verdad? Y luego tenemos a nuestra derecha uso de fondo. Pero miremos lo que nosotros tenemos a nuestra izquierda. Y voy a poner aquí el ejemplo. Aquí. Fuente de fondo. ¿Cuándo es una fuente? Me dice que una fuente se convierte cuando disminuye, ¿verdad? Lo que es un efectivo y cuando aumenta lo que corresponde a un pasivo. Entonces esto implica, vamos a poner un ejemplo, las cuentas por pagar. Si estamos hablando que hay un aumento de las cuentas por pagar, ¿verdad? Es decir, que estamos haciendo hincapié a un aumento en este sentido de lo que corresponde al pasivo, porque hay un aumento del pasivo, hay un aumento, vuelvo y repito, pongamos atención a esto, hay un aumento en las cuentas por pagar. Entonces, por tanto, se cumple una de las reglas que hay un aumento en este caso del pasivo. Significa de que yo pude haber tenido un ingreso por parte de un financiamiento de un banco. Eso puede ser probable. Entonces, significa de que si en este sentido, ¿verdad? Yo tengo un financiamiento, ¿verdad? Por parte de un banco, pero yo estoy relacionando, yo ahorita lo que yo estoy analizando es la cuenta, ¿cuál? Por pagar, esa es la que yo estoy analizando. Entonces significa que esa cuenta por pagar, en este caso, como aumenta, es una cuenta del pasivo, se me convierte en ¿qué? En una fuente, ¿ya? Se me convirtió en una fuente y estamos hablando de que pudo haber entrado un efectivo o bien yo pude haber adquirido un activo, es decir, la compra de un equipo. Entonces significa de que acá se incrementa mi activo. Adquiero una cuenta por pagar por la compra de un vehículo, ahora estoy poniendo un ejemplo desde esa perspectiva, compro un vehículo en 5,000, incrementa la parte de lo que corresponde a activos fijos en 5,000, ¿verdad? Estamos hablando de $5,000 o $15,000 o $20,000, dependiendo del activo que yo vaya a comprar. Yo solo estoy haciendo referencia en este caso al ejemplo. Entonces significa de que hay un aumento en el pasivo, ¿verdad? Y eso se me corresponde a una fuente, es decir, que la fuente, en este caso, ¿verdad? Del pasivo es una cuenta por pagar, pero también se me convierte en un uso, hay un incremento en el activo y en la parte de lo que es activo. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Es decir, que en este caso hemos adquirido una cuenta por pagar de 5,000 o de $15,000 o de 20,000 como una fuente, pero para un uso de un activo. Entonces, desde una perspectiva, nosotros miramos de que se cumple la regla. Ese mismo criterio nosotros estaríamos aplicando en este caso también para lo que es uso. Yo tendría que analizar específicamente la cuenta y ver esa variable, porque esto se analiza por cuenta. Para que se pueda comprender un poco mejor, vamos a ir a ver de todos modos algunos ejemplos. Voy a borrar acá, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Aquí tengo algo que tengo que borrar. Aquí. Sigamos. Sigamos entonces en este sentido. Ok. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Hemos analizado un poco acá con estos ejemplos que hemos puesto, este que está aquí, perdón, este que está acá, dice la disminución de un activo como saldo de caja de la empresa, ¿verdad? Aquí lo estamos, aquí está la explicación, voy a ponerlo acá, ¿verdad? Es una entrada de efectivo, porque el efectivo se ha estado, ¿verdad? O ha estado invertido en el activo, en este caso el efectivo que ha estado invertido en el activo ha sido liberado, perdón, acá, perdón, ha sido liberado y puede usarse para algún otro propósito. ¿Cómo reembolsar un préstamo? Por otro lado, un aumento del saldo de caja de la empresa es una salida de efectivo porque se inmoviliza el efectivo adicional en el saldo de caja de la empresa. Es parte de lo que pues le había explicado. Un poco en esto,
voy a cerrar acá. Un poco de esto, ¿verdad? Es también tener algunas consideraciones de la depreciación del flujo de efectivo, ¿ya? Porque también esto es importante que lo podamos comprender. El flujo de efectivo operacional, ¿cómo lo analizamos o cómo lo determinamos? Es necesario que entremos a este aspecto de análisis. Lo vamos a analizar prácticamente tomando en consideración la utilidad neta después de impuestos, más la depreciación y otro gasto no en efectivo. Recordemos y tengamos en consideración que lo que corresponde a la depreciación, nosotros la vamos a considerar como un ingreso, ¿verdad? Entonces, por eso no la estamos considerando como un gasto. Recuerde de que si bien usted la está tomando como un gasto, la refleja en lo que corresponde en el estado de resultados, pero es una entrada, porque esto permite una disminución en cuanto a la declaración de los impuestos, ¿verdad? Porque es un gasto que realmente no se desembolsa. Entonces, en un flujo de efectivo operacional, nosotros vamos a considerar la utilidad neta después de impuestos, ¿verdad? Más la depreciación de otros gastos en efectivo. Ya vamos a ver eso, ¿verdad? Aquí hay una regla, o aquí hemos escrito algunas reglas que es necesario que las considere. Miremos acá, lo leo. Los registros directos de cambio en la ganancia retenida no se incluyen en el estado de flujo de efectivo. En su lugar, los registros de rubro que afectan la ganancia retenida aparecen como utilidades o pérdidas netas después de impuestos y dividendos pagados. Observe, esto aquí estamos hablando en este caso del estado de resultados. Ya vamos a ir a ver el ejemplo. Observe que todas las entradas de efectivo, así como utilidad neta después de impuestos y la depreciación, se tratan como valores positivos y todas las salidas, cualquier pérdida y los dividendos pagados se tratan como valores negativos. Los rubros de cada categoría, operativos, de inversión y de financiación, se suman y los tres totales se suman a su vez para obtener el aumento o disminución neto del efectivo y los valores negociables del periodo. Vayamos a ver un poco acá, ¿verdad? Aquí ya tenemos un ejemplo. Lo tenemos también en hoja Excel. Después yo quiero que miremos el aspecto de la hoja Excel para que lo comprendamos. Aquí he puesto, ¿verdad?, a disposición de ustedes un ejemplo que lo hemos considerado. Vamos a darle acá. Y quiero señalarlo. Quiero señalar. Aquí estamos considerando que lo que es el gasto de depreciación, esto que está acá, se va a tratar como que se traslada al flujo de efectivo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y luego tenemos a lo que es la utilidad neta después de impuestos, que son los 180, también se traslada al flujo del efectivo. Dentro de lo que es el estado de resultados, nosotros nos vamos a estar llevando lo que corresponde a la parte de lo que es el gasto de depreciación y nos estaríamos llevando también la utilidad neta después de impuestos. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, miremos aquí, ingreso por venta menos los costos de los bienes vendidos me da la utilidad bruta, menos los gastos operativos. En los gastos operativos, en este estado de resultados que corresponde a Baker Corporation, ¿verdad? Del 2006, finalizado al 31 de diciembre, se está considerando los gastos de venta, gastos generales administrativos, gastos de arrendamiento y gastos de depreciación. Si nosotros le restamos, este total nos da 330. Esto puede estar en miles, puede estar en millones, pero bueno, dejémoslo acá en miles. Entonces nos da 330. Si se lo restamos a la utilidad bruta, nos da lo que es un EBIT o una ganancia antes de intereses y impuestos de 370. Si a esto le restamos los gastos, ¿verdad?, de lo que es los intereses, nos da una utilidad antes de impuestos. Aquí, si ustedes se fijan, para este fin, este ejemplo, se está considerando un impuesto del 40%. Bueno, en el caso de Nicaragua, lógicamente se toma en base a la ley. Pero aquí estamos dejándolo con este ejemplo. Esto nos daría lo que es una utilidad neta después de impuestos de 180, menos el dividendo de acciones preferenciales. En este caso, estamos hablando de dividendo, ¿verdad? Tenemos la ganancia disponible para los accionistas comunes, ¿verdad? O mejor dicho, esto, dividendo de acciones preferentes, aquí está, menos los dividendos, ahí están los 10. Y luego tenemos, ¿verdad?, un resultado de ganancia disponible para los accionistas comunes de 170. Esto nos da lo que es una ganancia, un EP de 1.70, que esto sale de lo que corresponde a
los $170.000, acá estamos, $170.000, lo voy a señalar acá, ¿verdad? Lo trasladamos acá, dividido entre lo que corresponde a un total de 100.000 acciones. Aquí lo tenemos. Entonces nos da ¿cuánto? $1.70 por acción. Entonces, de todo esto, vuelvo y repito, lo que nosotros nos estaríamos llevando para lo que corresponde al flujo de fondo o estado de fuente y uso, al formato. Aquí estamos viendo ya la clase, cómo hacer la clasificación. Serían los 100, ¿verdad? Y por otro lado, estaríamos llevándonos los 180. Continuemos. Luego tenemos, por otro lado, ya acabo. Luego tenemos, por otro lado, lo que corresponde a lo que es el activo, ¿verdad? Ahora vamos con los activos. Recuerde la regla. Si usted se fija, tenemos año 2005, 2006. Estamos hablando que hay una variación acá. Miremos la variación. De acá a acá, estamos hablando que hay un aumento de 100. De acá a acá, estamos hablando que hay un aumento, en este caso, ¿de cuánto? Sería de 400. Y así sucesivamente usted va viendo las variaciones correspondientes. Si usted se fija en esta variación, hay una disminución. Estamos hablando de que en el 2005 era ¿de cuánto? De 500. Ahora 2006 estamos hablando de cuánto? De 400. Hay una disminución. Entonces yo voy viendo qué es una fuente y en este caso qué es un uso. ¿Ya? Recordemos, ¿verdad? De la disminución, en este caso del activo, cuando hablamos de lo que es una disminución del activo, estamos hablando de una fuente. Cuando hablamos de lo que corresponde un aumento también del activo o del capital, es una fuente. Caso contrario sería lo que es un uso. Entonces, esto es lo que nosotros estamos procediendo a realizar. Ahorita estamos con la parte de lo que es la clasificación en este sentido, ¿verdad? Entonces, una vez que usted ha desarrollado el debido análisis, considerando en este sentido, ¿verdad? La parte de los activos corrientes, hemos considerado lo que es el total de la parte del efectivo bruto, en este sentido, menos la depreciación acumulada. Si ustedes se fijan, acá está, miren la depreciación, voy a mover esto para acá, la depreciación es 100. Si ustedes se están fijando, nosotros, esto es lo que nosotros nos llevamos a gasto de depreciación y es lo que tenemos en el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, aquí está la diferencia. 1.300, ¿verdad? 1.200. Entonces, sigamos. Aquí procedemos. Aquí me he tomado la tarea para que podamos ver un poco cómo se elabora el estado de flujo del efectivo de Baker Corporation, ¿verdad? Esto está en miles de dólares, 2006, que finaliza el 31 de diciembre. Entonces, hagamos hincapié a este análisis. Tenemos lo que es el flujo de efectivo operacional y tenemos lo que es el flujo de efectivo de inversión y el de financiación. Acá está. Aquí lo pongo, voy a poner el encabezado, que usted lo pueda ver. Aquí lo estoy señalando, flujo de efectivo ahora, este es operativo, este es de inversión. Y luego tenemos acá de financiación. Aquí lo tenemos. Entonces, desde acá nosotros pudiéramos considerar lo siguiente. Tenemos la utilidad neta después de impuestos. Ahí están los 180. Aquí le pongo. Viene del estado de pérdida y ganancia. Ahí está. Viene del estado de pérdida y ganancia. Luego tenemos lo que es depreciación. Ahí le pongo. Viene del estado de pérdida y ganancia. Disminución de la cuenta por cobrar. Viene del estado financiero. Disminución de inversión, aumento de las cuentas por pagar, ahí viene del estado financiero, viene del estado financiero, viene del estado financiero. Todo yo le estoy poniendo dónde viene, por eso el ejemplo está muy claro. Esto procede en este sentido a sumarse, ¿verdad? En este caso, dado, ¿verdad?, a los resultados y al tipo de variación que estamos teniendo también. Y luego tenemos lo que es el flujo de efectivo de actividad de inversión. Aquí tenemos aumento de lo que corresponde, ¿verdad?, de los activos fijos brutos. Entonces viene del estado financiero. Aquí también hacemos hincapié a cada uno. Se va haciendo un subtotal, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si usted observa la disminución de la deuda acumulada, aquí esta se pone como en negativo. Esto es parte de la regla.
miremos un poco el tema de la regla. Recuerde, en este sentido, ¿verdad? Este aumento y disminución, y tiene que ver en este caso con las cuentas del activo, la cuenta del pasivo y la cuenta del capital. Y esta cuenta es una disminución de la deuda acumulada. Sigamos, sí, para que ustedes pues puedan hacer su comprobación con calma. Luego tenemos la disminución de los documentos por pagar. Aquí está. Luego tenemos aumento de la deuda a plazo, lo tenemos, y esto nos da un dividendo pagado. Aquí hemos considerado, ¿verdad?, lo que es la utilidad después de intereses e impuestos, menos la variación de la ganancia retenida, 180 menos 100, 80. Ahí está, aquí le puse yo la fórmula, ahí tenemos nosotros esa variación. Esto recuerde que hace referencia a la utilidad, ¿verdad? Después de intereses e impuestos menos la variación de la ganancia retenida, esto nos da los 80. Entonces, hasta acá, nosotros hemos elaborado lo que corresponde a un flujo de qué? De fondo, un flujo de efectivo. Hay otro ejemplo, es bastante sencillo. En base a esto estaríamos dejando una tarea en un primer momento, ¿verdad? Estaríamos dejando una tarea. Vamos a continuar con la clase en la próxima sesión, siempre considerando el aspecto del flujo de efectivo que nos permita comprender en este sentido lo que es la variación del capital contable, que es esto que estoy presentando en pantalla. Pero bueno, ahorita no lo vamos a ver, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Por mi parte, pues es un gusto haber estado con ustedes, es un gusto haber estado para poderles presentar esta clase.